Hola, buenas tardes. Hoy lunes 19 horas, siempre largamos los lunes a las 19 con un nuevo capítulo de este webinar. Y hoy con la doctora Natalia eh, Pasic. Bueno, ella es médica clínica, trabaja muchísimo con nosotros, ex residente de clínica del hospital, y su foco está puesto en el tema de la diabetes. Y el tema que le propusimos fue un tema muy interesante, el rol de los valores de la glucemia, la prevención de las complicaciones, si el rol del valor de la glucemia en sí es suficiente o no, necesito otro parámetro extra. Así que la charla de hoy es súper interesante. Te agradecemos muchísimo, Nati, que participes nuevamente de estos encuentros, y te escuchamos atentamente. Bueno, gracias Marcela y por la invitación como siempre. Bueno, vamos a hablar entonces de esta charla que tiene que ver con la prevención de las complicaciones y el rol de la glucemia que vamos a intentar dilucidar. Nuestra presentación va a ser con un caso clínico disparador. Vamos a hablar del problema, cuáles son las implicancias y el impacto de las complicaciones de la diabetes en la población y en el mundo. Intentar definir esto de la diabetes como una enfermedad cardiovascular, que ya hace años se viene hablando, y responder a esta pregunta, esta incógnita, de en todo esto, cuál es el rol de la glucemia, del control de la glucemia. Vamos a hablar propiamente de qué hay que hacer en la práctica en nuestro consultorio para prevenir la diabetes, y vamos a intentar esto abocarlo al caso clínico para resolverlo. Nuestro paciente es un hombre de 76 años, jubilado, tiene sobrepeso sedentario, lo conocimos por primera vez en la consulta. El señor ya hace 5 años tiene diagnóstico de diabetes, con un tratamiento con metformina que hizo un control, y nos cuentan que hizo un control inicial y después perdió un poco seguimiento, no se siguió haciendo controles. Además es tabaquista de 5 cigarrillos día, hipertenso tratado con carvedilol, con beta-bloqueantes, y tiene una hiperplasia prostática benigna. Y nos trae un laboratorio que tiene un valor de glucemia de 154 y una hemoglobina glicosilada de 8.7, que podríamos en principio ya pensar que están algo elevados para lo que queremos, y lo encontramos en la consulta hipertenso, y como dije, con valores de BMI compatible con su sobrepeso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Es lo que vamos a intentar dilucidar en esta charla. Las complicaciones crónicas de la diabetes ya las conocemos, tienen que Eh, ver con el impacto eh, micro... eh, Sí, Nati, es interesante el paciente, porque uno, quizás por esos valores de glucemia de 154, quizás uno esperaría no encontrar el 8,7, quizás exacto. quizás un poquito más bajo, y cómo se te complementan los dos datos, ¿viste? A la hora del manejo. Les recuerdo a todos que vayan haciendo los comentarios, las preguntas que quieran a través del chat de YouTube, que nosotros después las vamos a ir contestando. Y recuerden también, acá abajo va a salir una solapita, el email, para que ustedes nos manden, y así nosotros les respondemos con las preguntitas, las preguntas choice del caso, para que ustedes después puedan tener el certificado al final del ciclo de las charlas de este ciclo nuevo de webinar. Bueno, gracias, Nati, seguimos, dale. No, sí, por favor. Bueno, lo que le está diciendo, las complicaciones crónicas de la diabetes, las conocemos, tienen que ver con el impacto micro y macrovascular en el individuo, pero bueno, ¿cuál es el impacto, como decíamos, en el mundo, en las poblaciones de la diabetes? La diabetes sabemos que es la principal causa de ceguera, tiene que ver con la principal causa en nuestro medio de falla renal crónica y de ingreso a diálisis, tiene que ver con más del 80% de las amputaciones no traumáticas en las personas, las amputaciones de miembros. Tiene un 30% de prevalencia de eventos cardiovasculares, con, como sabemos, mayor prevalencia de riesgo de ACV, de insuficiencia cardíaca, de muerte por enfermedad coronaria. El 50% de las personas con diabetes van a fallecer por algún evento asociado a un evento cardiovascular. La diabetes disminuye la expectativa de vida entre 5 y 10 años de las personas y representa la sexta causa de muerte en el mundo. Un poco por todo esto es que surge el concepto de pensar la diabetes como una enfermedad cardiovascular, más allá de la glucemia, más allá de todo lo que conocemos y del impacto en los distintos órganos, es una enfermedad cardiovascular.
Entonces, digamos, desde el inicio se planteó cómo hay que controlar, qué parámetros nos tenemos que guiar para controlar, y todo esto que estamos hablando, prevenirlo, intentar que no suceda. El primer rol, obviamente, que surgió fue el de la glucemia propiamente y el de la hemoglobina glicosilada. El UKPDS es un estudio que tiene más de 30 años, si no saco más las cuentas, que se realizó en personas con diabetes tipo 2, se hizo un seguimiento, fue en el Reino Unido, se hizo un seguimiento a 10 años de las personas con diabetes tipo 2, y básicamente lo que se evaluó es qué pasaba con las personas con diabetes, que se hacía un tratamiento convencional, con cambios en lo que es alimentación y actividad física, versus un tratamiento intensivo con hipoglucemiantes, que se usó insulina y sulfonilureas, y un grupo pequeño de pacientes con obesidad, metformina. Esto estamos hablando de la década del 90, cuando se empezaba a evaluar, obviamente, y surgir los algoritmos de tratamiento. Este estudio inicialmente nos mostró que ese grupo de diabéticos que teníamos un objetivo más estricto de glucemia y de hemoglobina glicosilada, lo principal es que mejoraban a largo plazo, en este seguimiento inicial a 10 años, mejoraban los eventos microvasculares. Esta corte de pacientes, si bien el estudio propiamente terminó, se siguió a lo largo de los años y cada 10 años se reevalúa hasta la actualidad, y esos datos posteriores dieron más información, que es lo que yo les traigo en pantalla. Lo que mostraron es que por cada punto que uno mejora la hemoglobina glicosilada, baja esa hemoglobina glicosilada, disminuyen no solo los eventos microvasculares, también los eventos cardiovasculares. La muerte asociada a diabetes en un 21%, 14% de infarto de miocardio, las complicaciones microvasculares 37%, un poco lo que dije, y las amputaciones e incluso la muerte asociada a enfermedad vascular. Entonces la hemoglobina glicosilada tiene todo su peso para hablar del control y la prevención en diabetes. Pero estudios posteriores entonces intentaron aclarar a ver si esto era suficiente. Estos son 3 estudios, el VAX, el ACOR y el ADVANCE, básicamente compararon poblaciones de diabetes en los que se busca objetivos más estrictos y objetivos menos estrictos de glucemia y hemoglobina glicosilada. Y lo que se vio es que comparando ambos grupos, los que tenían control más estricto no mostraron beneficios en lo que es lo cardiovascular. O sea, a pesar de alcanzar glucemias más bajas, hemoglobinas glicosiladas más bajas, no se mostraron beneficios significativos en lo cardiovascular. Entonces ahí surge este concepto de no solo importa la glucosa en esto. Y otro ejemplo es el estudio un poco más reciente, el STENO2, que evaluó a los pacientes diabéticos tipo 2 una intervención intensiva pero multifactorial. O sea, no solo el objetivo más estricto de hemoglobina glicosilada, sino también del control de la presión, de los lípidos, la microalbuminuria. Y en este grupo más estricto, multifactorial, digamos, se utilizaba sí o sí tratamiento con IECA, con estatinas y ácido acetilsalicílico como prevención primaria. Y en este grupo sí se vio una reducción significativa, tanto de los eventos como de muerte cardiovascular. Entonces, un poco con esto intento plantear esto de cuál es el rol de la glucemia en la prevención en diabetes. Bueno, no es lo único importante, no deja de ser importante, pero no es lo único. Nati, Marcelo, me sí. acuerdo cuando salió el UKPDS, y cuando vos te fijabas, hubieron 2 pacientes en el grupo de intervencionismo, o sea, le controlaban estrictamente la glucosa, que fallecieron en accidentes automovilísticos porque le bajó la glucosa demasiado. Entonces había Sí. que como que encima tener cuidado en eso, ¿no? O sea, hasta dónde, y más si yo pienso en un adulto mayor frágil. O sea, Sí, pero en ese artículo, el UKPDS es un artículo bisagra, en el contexto de la diabetes nos dio un montón de información, y obviamente que después fueron siguiendo en el tiempo. Así que sí, y me se sigue encanta analizando. que lo recuerdes, porque nos hace recordar épocas juveniles. No, sí, se sigue analizando, tiene su hermano que es en diabetes tipo 1, que es el DCCT, y cada vez se van sacando más información de esas poblaciones, ¿no? Yo traje algunos datos, pero son estudios riquísimos, y como vos decís, bisagras en lo que es el tratamiento, el seguimiento de esta población. Bueno, entonces, vamos a intentar ir a lo práctico. ¿Qué hacemos nosotros como médicos de cabecera, no como diabetólogos, pero sobre todo como médicos de cabecera, sobre todo qué tenemos que hacer en el consultorio con los pacientes con diabetes para prevenir complicaciones? Vamos a hablar del diagnóstico precoz, el screening de las lesiones de órgano blanco, el control propiamente de la glucosa, el tratamiento farmacológico, qué cosas nos hablan de la prevención, y bueno, los factores de riesgo cardiovasculares, que tienen que ver con esto que planteamos al principio.
El screening, a ver, sabemos que las complicaciones en diabetes, sobre todo en diabetes tipo 2, empiezan incluso antes del diagnóstico. En el estadio de prediabetes hay ya eventos, hay mayor riesgo de eventos cardiovasculares, entonces todo esto significa, o representa lo que les puse en pantalla, una ventana terapéutica precoz. O sea, si uno agarra al paciente pronto, incluso en una etapa de prediabetes, y hacemos un tratamiento con cambio de estilo de vida, con alimentación, con ejercicio, ya estamos empezando a prevenir estas complicaciones. Y como dato, está bueno pensar en esto, en la última guía de la ADA, que es de este año, 2022, el screening en población asintomática, y en población, perdón, sin factores de riesgo, se bajó la edad, antes era a partir de los 45, ahora es a partir de los 35. O sea que en nuestra población adulta, a partir de los 35 años, ya deberíamos pedir al menos una glucemia, como para hacer esto, un diagnóstico precoz de estas entidades. El screening de daño de glóbulo blanco. Bueno, acá les puse en pantalla lo cardiovascular, los eventos cardiovasculares, tanto a nivel cerebral, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio y vascular periférico. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que un poco hablamos al principio, controlar los factores de riesgo todos, no solo la diabetes, pensar en la presión, pensar en el tabaquismo, en la obesidad, en la dislipemia, en el SAOS, en la insulina resistencia. Y al menos una vez por año controlar o hacer en cada uno de nuestros pacientes un cálculo de score de riesgo cardiovascular. Esto lo voy a ahondar un poquito más al final, ¿sí? Pero al menos una vez por año deberíamos hacer. Y en estos pacientes las guías nos dicen que si son personas asintomáticas, de un bajo riesgo cardiovascular, que no tengan síntomas al interrogatorio, y que no tengan ningún hallazgo patológico en nuestro examen físico, no es necesario, esto es recomendación tipo A, realizar estudios para buscar, digamos, estos eventos. En cambio, en personas sí con síntomas, con hallazgos al examen físico, considera realizar, bueno, o una prueba de fuerza, un ecocardiograma, medición de índice tobillo-brazo, un Doppler de miembros inferiores, para encontrar estos daños, ¿sí? O para ir a buscarlos propiamente. Igualmente hacer muchísimo hincapié en lo que tiene que ver con la dieta, o sea, al margen que el paciente, o sea, estamos hablando bien en estadios súper iniciales o en pacientes normales, todo lo que tenga que ver con el beneficio de comer sano, de la actividad física. O sea, fíjate, ese es un punto que en lo personal en el consultorio refuerzo siempre, cuando a veces uno encuentra a esos pacientes con la necesidad de pedirle estudios, que quieren pedirte estudios, pero después con los estudios después no hacemos nada con estos estudios y no modifican hábitos. Entonces, Claro. cómo la importancia de la modificación y del hábito al margen del estudio en las personas normales. Sí, sí, ni hablar. La educación es fundamental, la educación de los pacientes y el transmitir estos pilares en el tratamiento, que es los hábitos saludables. Bueno, continúo un poco. Con lo que es el daño microvascular, o sea, ¿qué tenemos que hacer sí o sí? Una vez al año, hacer una medición del filtrado glomerular y una microalbuminuria. Cuando los valores dan alterados, en realidad hay que confirmarlo y repetirlo con un intervalo de al menos 3 meses, y considerando 2 de 3 valores alterados como diagnóstico de afección. El paciente con diabetes requiere hacerse un control oftalmológico con fondo de ojo. Si el paciente tiene buen control metabólico y se ha hecho estudios previos y son normales, se puede hacer hasta cada 2 años, sino anual eventualmente, y si el paciente en algún momento altera su control metabólico, bueno, adelantar un poco el control. Y por supuesto, pacientes que tengan hallazgos en el fondo de ojo, que tengan que hacer algún tipo de tratamiento, serán controles más estrechos y serán de la mano propiamente del oftalmólogo y su indicación. La polineuropatía en las pacientes con diabetes, sabemos que la más frecuente es la sensitiva, motora, distal, pero puede ser, digamos, de cualquier tipo. ¿Qué hay que hacer con el paciente, básicamente? Al paciente hay que interrogarlo acerca de los síntomas, hay que revisarlo todo, revisarle los pies, que sabemos que la neuropatía es un componente fundamental en lo que es el pie diabético, la afección del pie diabético. Una vez por año hay que hacer control de la sensibilidad de esos pies, como un afilamiento, con los reflejos, con el test de calor. Hay que buscar los pulsos periféricos, eventualmente hacer un índice brazo-tobillo si tenemos alguna duda, o si hay lesiones o afecciones a nivel de esos pies. Y en pacientes que tengan síntomas o que tengan algún otro tipo de daño microvascular, también hay que buscar, recordemos, la neuropatía diabética. Buscarle básico ortostatismo del paciente, buscarle otros signos, y eventualmente hacer algún estudio de disautonomía. Nati, con respecto a Sí. la microalbuminuria, o Sí. sea, el hecho de
las dos opciones que existen, de la de 24 horas, o pedir en el spot, de una orina aislada, me refiero, ¿no? De no tener Sí, que juntar, todo, que eso muchas veces puede ser más engorroso. sí, la verdad es que hoy por hoy está validado tanto en las guías de nefrología como de diabetes propiamente el uso de las mediciones en orina spot, básicamente porque la orina 24 horas, si bien es sencillo de realizar, en la práctica hay bastantes fallas en la recolección, entonces está validado los hallazgos, como vos decís bien, Marcelo, en la orina spot y nos sirven para nuestros pacientes, podemos usarlo, ¿sí? Eventualmente, si no tiene alguna duda, quiere confirmar, bueno, puede recurrir como siguiente estudio de la orina 24 horas, pero en realidad con el estudio SPOT estamos bien, es suficiente. Bueno, pasando un poco propiamente al control glucémico, el control metabólico en diabetes, tenemos distintas herramientas. Primero lo que vos nombraste, o lo que nombramos juntos al principio, lo tradicional, las glucemias propiamente, las glucemias en ayuno, y la hemoglobina glicosilada, que sabemos que tenemos que hacer, tenemos que individualizar los objetivos según las características de la población. Otros son las hipoglucemias, lo que vos nombraste al principio, Marcelo, o sea, es súper importante, las hipoglucemias no son una complicación de la diabetes, son una complicación del tratamiento, y tenemos que intentar evitarlas, intentar pensarlo, como vos decís, en nuestra población de ancianos, que son población más frágil, obviamente individualizando cada persona, pero es algo que uno tendría o sea, tiene que ser parte de nuestros objetivos del tratamiento. En la diabetes, el evitar las hipoglucemias. Recordando que las hipoglucemias predisponen a lo que es deterioro cognitivo en nuestra población y también a los eventos cardiovasculares. Entonces tiene que ser parte de nuestra evaluación y tenemos que tomarlos en cuenta. Y después, esto, que por ahí tiene que ver con esto que vos planteabas, Marcelo, de nuestro paciente ejemplo, después lo retomamos, de que tenía un 154 de glucemia en ayuna, pero una hemoglobina glicosilada que llamaba la atención un poco alta. En los últimos años, para intentar explicar esto, en los últimos años en diabetes está surgiendo mucha tecnología respecto al automonitoreo, a los distintos tipos de sensores de monitoreo continuo y flash y demás, y están surgiendo este concepto de la variabilidad glucémica, que no me voy a explayar porque es un tema largo y que tiene que ver por ahí hasta para otro teneo, pero que tiene que ver con pacientes que por ahí tienen un valor de hemoglobina glicosilada similar, pero que si vemos cómo se comporta su glucemia a lo largo del día y a lo largo de los días, podemos tener una persona con una glucemia bastante estable, en rango no, pero estable, y que refleja una hemoglobina glicosilada, y otra persona con la misma hemoglobina glicosilada, pero que oscila. Se va a picos de hiperglucemia y a valles de hipoglucemia o de normoglucemia. Mucha oscilación. Pero que por ahí su hemoglobina glicosilada es similar o igual a la de la otra persona. Entonces, esto es lo que llamamos variabilidad glucémica, y esto se ve, ya hay evidencia de que se asocia con más riesgo de complicaciones, tanto micro como macrovasculares. Entonces, el automonitoreo, ya sea por glucemia capilar o estos dispositivos nuevos, es una nueva herramienta que está surgiendo y que, bueno, yo creo que se va a usar cada vez más y que nos aporta información en este tipo de pacientes. Nati, te hago una Sí. pregunta. ¿Qué rol hoy por hoy tiene la prueba de tolerancia oral a la glucosa? O sea, ¿qué indicación formal tiene en este contexto donde con la glucemia, eventualmente, digamos, estamos hablando de un poco del screening o ese paciente que te queda Claro. dudas, donde tenés mucha información con la hemoglobina glicosilada y con la glucemia en ayuda? Entonces, ¿qué te aporta más pedirle una prueba de tolerancia? Para seguimiento de las personas, los pacientes que ya tenemos diagnóstico, en realidad no nos va a cambiar tanto, porque eventualmente uno puede recurrir a esto, el automonitoreo, un control postprandial. Sigue teniendo su peso en el diagnóstico. En el diagnóstico de diabetes y de la prediabetes, con la intolerancia oral a la glucosa, ahí es el peso de la curva, de lo que nos va a aportar. Cuando ya tenemos un diagnóstico establecido por los valores que fueren, digamos, en realidad uno lo puede hacer, por supuesto, nos va a dar un valor postprandial, que podría ser el equivalente a que el paciente haga su propio control en el domicilio. Eh, pero bueno, digamos, sigue teniendo su peso para el diagnóstico, para la etapa diagnóstico. Continuamos. Bueno, tratamiento perdón, decime. No, no, dale, 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 Continúo. bárbaro. Bueno, respecto al tratamiento farmacológico y la prevención, esta es la guía de la ADA, vamos a traducirla. Básicamente sabemos que un paciente con diabetes, con diagnóstico de diabetes, cuando nos planteamos cómo lo tenemos que tratar,
los pilares del tratamiento tienen que ver con los hábitos, la actividad física, la alimentación saludable, y como tratamiento farmacológico, salvo que haya una contraindicación formal, la metformina sigue siendo el caballito de batalla. Y después de eso, pongo como ejemplo la guía de la ADA, pero la verdad es que las guías de las distintas asociaciones van por el mismo camino. Después de eso, lo que vamos a hacer es caracterizar a los pacientes en la presencia o no de eventos cardiovasculares ya conocidos, insuficiencia cardíaca, falla renal o microalbuminuria, o factores de riesgo cardiovascular elevados. En este grupo de pacientes que sí tengan algunas características, las guías nos van a sugerir el uso de drogas determinadas, de fármacos determinados, justamente para prevenir, digamos, que han mostrado beneficio a nivel cardiovascular y renal. En personas que ya tengan conocidos eventos cardiovasculares o alto riesgo, los análogos GLP-1 y los glucosúricos, que son los inhibidores ISGLT2, son los que han demostrado beneficio. En insuficiencia cardíaca, sobre todo los glucosúricos, inhibidores ISGLT2, y en pacientes con alteración del clearance renal, microalbuminuria, un poquito más de fuerza en los glucosúricos, en los inhibidores ISGLT2, y también en los análogos GLP-1. Esto lo hablamos un poco en Ateneos el año pasado, probablemente este año en algún momento se revise, pero sabemos que las guías nos hablan de abocarnos a estas drogas que han mostrado beneficio en esta población. Y después esto que dijimos, esto no podemos dejar de hacerlo nosotros como médicos de cabecera. Más allá de que uno sea o no diabetólogo, más allá de que tenga más o menos, digamos, manejo de la diabetes, manejo de las personas con diabetes, el control de los factores de riesgo es bien nuestro y es fundamental. Y esto que hablábamos, digamos, no solo tiene que ver con la hemoglobina glicosilada, con la glucemia, perdón, tener en rango en objetivo. Tenemos que controlar todos los factores de riesgo que pueda potencialmente tener ese paciente, y hay que buscarlos. Esto que yo les nombré al principio, el cálculo del riesgo cardiovascular. Primero, recordamos algunos conceptos, se usa en personas mayores de 45 años y en personas que no hayan tenido ya un evento cardiovascular. Hay distintos scores de las distintas organizaciones, podemos usar el que nos resulte más cómodo a nosotros, todos tienen sus limitaciones a aplicar en nuestra población, pero son las herramientas que tenemos, y lo que nos van a decir es qué riesgo tiene esa persona, ese paciente, de tener un evento cardiovascular en un periodo de tiempo, en 10 años. Entonces hay distintas herramientas, las tenemos online, y con distintos datos del paciente que tiene cada uno, podemos calcular ese riesgo del paciente. Y esto es importante hacerlo al menos una vez al año en nuestros pacientes en consultorio. Y Nati, ¿cuál sería el valor en general del porcentaje de riesgo que vos decís, bueno, yo en este paciente tengo que ser más intensivo en mi tratamiento o en mi estrategia? En realidad, cada calculador tiene valores de corte propios, pero entre 7.5% y 10% para arriba ya es población que se considera de alto riesgo. Pero puede haber variaciones entre el calculador que usemos. Sí, en promedio cerca del 10, tiene más, Sí, obviamente, mayor riesgo. Y a ver, como vos bien dijiste, recalcamos que no haya tenido un evento previo, ha tenido un evento previo, ya está en riesgo. Ya está en riesgo, ya es alto riesgo, estas herramientas ya ni las usamos. Ya está en riesgo. A veces, desde el punto de vista geriátrico, viste, como por ejemplo el Framingham, que es hasta 74 años, es algo que lo hayan cambiado últimamente, pero a veces decís, ya la edad per se lo pone en riesgo. Sí, Entonces, a veces ya tiene, no sé, 80, 85 años, a veces la discusión si en ese paciente está en riesgo o no, o ya considerarlo como riesgo, quizás está como, se me ocurre ahora como hasta para otro webinar, ¿viste? Si ese paciente ya está en riesgo solamente por la edad. Sí, igual pensando en nuestra población de ancianos, ahí tienen que ver, o participan muchas cosas, porque esto lo que nos va a decir es, amerita poner estatinas, amerita empezar algún tratamiento más intensivo de la presión, amerita el uso de aspirina, ácido salicílico, y en nuestra población de ancianos sabemos que todo esto tiene sus combos aparte, ¿no? De polimedicación, de efectos adversos. Obvio. Pero Entonces si uno a ver, el comentario venía es que si vos le pones, o sea, si vos jugás con estas calculadoras y le ponés que tiene ya desde el vamos, no sé, 85 años, y el resto de los factores globalmente bien, que ya te lo pone en riesgo. Sí, Entonces, ya por la edad, digamos, como por número. la edad en sí te pesa mucho la cuestión. Entonces, es interesante ponerlo como algo más, como algo más en este contexto. Sí, bueno, y
Esto último, vos lo nombraste al principio, que tiene que ver con las prevenciones en todo, en nuestro consultorio, en medicina, la educación. Al paciente lo tenemos que explicar acerca de su patología, explicar acerca de las complicaciones y empoderar. El paciente tiene que entender la importancia de adherir a las pautas de hábitos, a los controles, a la toma de medicación, a todas las pautas que hablamos del cuidado de la salud, que tiene que ver con el cese tabáquico, con el buen dormir, con la actividad física, con la alimentación. Tenemos que educar y transmitirle eso al paciente, ¿no? Que lo importante es esto, su adherencia y su comprensión de lo que le está pasando. Eso es fundamental. Por más cálculo que nosotros hagamos hermoso en nuestro consultorio, tenemos que incluso explicarle el cálculo cardiovascular, explicarle al paciente qué significa. Y lo explicamos, y si nosotros encima lo hacemos, nuestra explicación tiene doble peso. Como cuento una mini anécdota, claro, cuando yo era alumno, yo ya quería ser, estaba en el hospital y ya quería ser clínico, y estaba en el consultorio, en ese momento se podía fumar. En ese momento estaba en la consulta con un médico que era muy buen clínico, pero era obeso y fumaba en la consulta. Y le decía al paciente que tenía que dejar de fumar y tenía que bajar del peso. Y el paciente le dice, pero doctor, usted fuma y está gordo, le decía. Y el médico le comentaba, bueno, pero el problema lo tiene usted, no yo. Pero tu Sí, impacto en las recomendaciones se pierde, o sea, pierde calidad si vos no haces lo que decís. Entonces es muy, y al revés, si vos lo haces y todos das un estímulo que probablemente sea un estímulo extra y que el paciente lo asuma con un mayor rendimiento. sí, sí, fundamental. Bueno, vamos a entonces aplicar todo lo que charlamos a nuestro paciente. Dijimos un hombre de 76 años, hipertenso, tabaquista, con sobrepeso y sedentario, con diabetes de 5 años que no se venía controlando mucho en el último tiempo. Interrogamos, como dijimos, le interrogamos acerca de síntomas, de todo, de neuropatía, de claudicación, de dolor precordial, de disnea, falta de aire, interrogamos al paciente. Lo examinamos, dijimos que su presión estaba presionaba mal controlada, obviamente esto lo repetimos en distintas consultas, no es solo un hallazgo. Confirmamos este sobrepeso, no encontramos hallazgos al examen de insuficiencia cardíaca, ortostatismo, revisamos pulsos periféricos, revisamos los pies, y llegamos, bueno, lo que dijimos, un paciente con sobrepeso y que en principio su presión arterial no está bien controlada. El laboratorio entonces nos hablaba de un mal control metabólico, y acá un poquito lo amplié. Tenía ya un clearance apenas alterado, tenía microalbuminuria, que confirmamos con orinas spot posteriores y con laboratorios posteriores, y se confirmó. Obviamente en esto uno podría hablar de nefropatía, y tenemos que pensar en el componente asociado a diabetes y en el componente asociado a su hipertensión, que tampoco venía bien controlada, y un laboratorio con un perfil lipídico que estaba con valores también elevados y no en objetivo. Realizamos un fondo de ojo que no tenía hallazgos, y le hicimos un electrocardiograma que no nos mostró tampoco hallazgos. Calculamos el riesgo cardiovascular, yo acá puse con ejemplo el de la AJA, que es el que yo uso habitualmente en mi consultorio, pero de vuelta, con el que uno se sienta cómodo puede realizarlo. Le puse los valores correspondientes a nuestro paciente, y como vemos da un valor súper alto, como me preguntabas de cuánto, da como el 70%, y obviamente nos habla del alto riesgo cardiovascular, nos sugieren inicio de estatinas a dosis moderadas y control de la presión. O sea, optimizar el tratamiento farmacológico de la hipertensión. Como objetivo metabólico, bueno, podemos pensar entre un 7 y un 7,5 de hemoglobina por glicosilada en este paciente podría ser correcto. Recordemos que tenía 8,7, si no recuerdo mal. El riesgo cardiovascular que calculamos recién es alto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reforzar la pauta de actividad física y de ejercicio, vamos a intentar intervenir sobre el tema del tabaquismo, darle consejos acerca del cese tabáquico, y si está en una etapa contemplativa, darle herramientas, explicarle el riesgo cardiovascular, esto que hablamos. Al paciente hay que explicarle esta cuentita que acabamos de hacer en el consultorio, qué significa, qué impacto puede tener en él. Pensar en el manejo de la presión y colesterol, el inicio de estatinas de moderada intensidad, y, por ejemplo, en contexto de hallazgos de nefropatía y una presión mal controlada, el inicio de IECA o ARA2, agregarle a su beta bloqueante podría ser una buena alternativa. Y propiamente yendo a la diabetes, por el mal control metabólico y, como dijimos, los hallazgos de nefropatía, podríamos subir un poquito la dosis de metformina, optimizarla, pero agregar otra droga. Y dentro de las Bueno, otras drogas, por esto, ejemplo, sí, exacto, exacto. Los inhibidores de la SGLT2 hoy están arriba del escenario a sí, full.
Y hay algunos trabajos encima con falla renal, o sea, pacientes con falla renal sin ser diabéticos. O Sí, sea, sí, falla renal hay, sin ser diabéticos para prevenir el avance de la nefropatía en sí, así que realmente, y con muy buena tolerancia y disminución de la mortalidad encima, exacto. como outcome relevante. Así que me También, parece que tenemos que cada vez más nosotros los clínicos ir modificando nuestros hábitos de atención ante la evidencia. sí, también en personas con insuficiencia cardíaca, no diabéticos, ya son parte de los algoritmos de tratamiento y como vos decís, en patología renal crónica. Así que sí, los clínicos, más o menos conocimiento de diabetes, pero son drogas que tenemos que embebernos un poco y aprender, hacernos amigos. Bueno, y lo último, que es lo último que traje también, hablar sobre este paciente, insistirle respecto a la adherencia, a los controles, al seguimiento, y educar un poco a este paciente. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que la Bueno, charla haya sido rica. espectacular, 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 me encantó por varios motivos. Primero, por el contenido de la presentación. Buenísima, y encima por el tiempo, así que genial, así que ¿Estuvimos bien? fue bárbaro, genial, genial. Bueno, me encantó, bueno, muchísimas gracias Nati nuevamente por participar. Bueno, gracias a todos ustedes por estar ahí. Les recuerdo, hagan los comentarios, contesten las 3 preguntitas. Joyce, les mandamos de nuevo ahí en el Zócalo ahí el email para que reciban ustedes las preguntas y poder contestarlas, así tener los certificados. Gracias a Merck por el auspicio. Y bueno, nos volvemos a ver el próximo lunes en un nuevo capítulo de estos webinars. Bueno, muchísimas gracias, abrazos a todos y a seguir cuidándose. Muchas Chao, gracias. chao.